Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Hace unos días os expliqué que era el marketing basado en el rendimiento o también llamado performance marketing o marketing de resultados. Os lo dejo por aquí arriba. Y es que el performance marketing es una gran estrategia cuando se quiere poder medir resultados y obtenerlos rápidamente, con el objetivo siempre de alcanzar realmente tus objetivos comerciales. Es por ello que los departamentos de marketing de las empresas confían cada vez más en las agencias de Performance Optimization, porque saben que con su inversión conseguirán alcanzar sus objetivos, ya que se afirma, ojo, que por cada dólar invertido se consigue un retorno de $11. No está mal, ¿no? Y es que este es un factor que otras veces queda en el aire con otro tipo de agencias de marketing más clásicas, donde crean una estrategia para el cliente, pero no aseguran resultados. Pero bueno, si tienes alguna duda, mírate el vídeo anterior o mándame un mensaje por LinkedIn. Te contestaré a todas las preguntas. Y bien, como muchos me pedisteis, hoy ampliaremos este conocimiento hablando con más detalle de los canales del Performance Marketing. ¿Mola, no? Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues bien curioso, estos son los canales de Performance Marketing más conocidos. Publicidad nativa. Hay algo que aunque te duela debes asimilar, y es que la mayoría de las personas de tu mercado objetivo son ajenas a la publicidad digital, ya que estos tienen filtros instalados como bloqueadores de anuncios o filtran anuncios inconscientemente, y algunos hacen las dos cosas. Pues bien, la publicidad nativa te abre nuevas oportunidades para que tus clientes potenciales hagan clic en los sitios web que ya consumen. ¿O no te suena estar leyendo un artículo interesante en tu web digital favorita y cuando lo acabas hay una serie de contenidos al final? Pues de eso estoy hablando. Piensa curioso que la publicidad nativa obtiene 10 veces más clics que otras formas de publicidad online. Además, los pilares de la publicidad nativa son los siguientes. En primer lugar, si se hace bien, ofrece un contenido de calidad aportando mucho valor. Y en segundo lugar, se realiza su distribución de manera automática a través de los mejores editores, de las webs con más relevancia para tu target. Además, las plataformas de descubrimiento de contenido, como por ejemplo Taboola, ofrecen motores predictivos avanzados gestionando muchísimos datos para unir a los espectadores con el contenido en el que muy probablemente estén interesados. Pero, ¿cómo lanzo una campaña de éxito a través de la publicidad nativa? Pues bien, primero debes establecer un objetivo. Para ello, debes determinar un objetivo específico y definir unas métricas esenciales para poder medir todo el proceso y así medir mejor el progreso de tu campaña. Segundo, ajusta bien el contenido, y es que tu objetivo debe ser que el contenido tenga tanto potencial que haga que tu futuro cliente haga una acción, como puede ser darle clic a un link en concreto. Tercero, prepara tu lanzamiento, es decir, selecciona los mejores contenidos, los filtros de tu audiencia y los parámetros de tu presupuesto. Y es que la pasta siempre es importante. Cuarto, también muy importante, optimiza, y es que debes ajustar el rendimiento de tu campaña analizando los datos, identificando las webs que generan tus mejores resultados y ajustando tu presupuesto en consecuencia. Y por último, realinea y revisa, y es que debes revisar constantemente cómo el rendimiento de la campaña va en comparación con tu objetivo original. Y debes buscar las formas de hacerlo aún más eficiente, con variables como la hora del día, la web o el tipo de dispositivo. Contenido patrocinado. Los artículos patrocinados son otra forma de publicidad nativa que está dentro del performance marketing. Y es que los artículos patrocinados pueden generar tráfico calificado y conversiones, además de aumentar tu visibilidad online frente a un público altamente dirigido. Y es que estos artículos patrocinados han abierto la puerta para que las marcas se conviertan en parte de conversaciones naturales con los consumidores dentro de sus entornos web de confianza. Piensa curioso que, ejecutados correctamente, los artículos patrocinados han demostrado ser una ganancia financiera tanto para los anunciantes como también para los editores. En resumen, el contenido patrocinado significa que quien publica nuestro contenido anuncio es un medio de comunicación,
y que este contenido debe ser extenso, por lo que se distingue claramente de la publicidad en redes sociales, que son textos mucho más cortos. Y todo este pack hace que, al asociarte a un medio de referencia, te expones a una audiencia interesante, aumentando así el conocimiento de tu marca y también, claro, tu tráfico web, las conversiones y la probabilidad de que un consumidor finalmente te compre. Que al final ese es el objetivo. Publicidad en redes sociales. No es ningún secreto que se ha vuelto mucho más difícil lograr resultados medibles con alcance orgánico a través de las redes sociales, es decir, sin pagar. Aquí os dejo un vídeo que hablo sobre ello. En consecuencia, las agencias y los marketeros están invirtiendo cada vez más en campañas en redes sociales para sus programas de performance marketing. Y ojo, que todo esto es muy interesante. Piensa que las redes sociales te proporcionan métricas claras como puede ser el porcentaje de clics, el CTR, el costo por clic, el CPC o el ROI en general. Pero como en todos los performance marketing, tu punto de partida es establecer tus objetivos, que suelen ser aumentar el tráfico, el engagement, aumentar las ventas o la captación de leads. Por cierto, aquí te dejo otro vídeo donde hablo de todo ello. Pues bien, el siguiente paso práctico es seleccionar las redes sociales en las que actuarás, ya que cada una es un mundo y va dirigido a un público muy concreto. Por lo tanto, aquí debes considerar lo siguiente. En primer lugar, debes saber la demografía de esa red social respecto a tu marca. En segundo lugar, la atracción que has generado en cada red con tus esfuerzos orgánicos, preguntándote dónde tienes más engagement. En tercer lugar, investiga cómo lo hace tu audiencia en las diversas redes. Y en cuarto lugar, los diferentes formatos de anuncios que se pueden usar en cada red. Aquí, por supuesto, la lista de redes sociales en las que puedes anunciarte es larga e incluye Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Snapchat, TikTok, Pinterest y alguna otra. En este vídeo no entraré de estructuras de campañas de performance específicas para cada red social individualmente, aunque si lo quieres en otro vídeo, dímelo en los comentarios y un like así de grande. Por cierto, abro paréntesis, y es que si quieres hacer algo conjunto en todas las redes sociales, en todas a la vez, también puedes optar a hacer un sorteo multired, algo que te puede ayudar a mejorar tu visibilidad de marca y así conseguir más interacciones con un único sorteo entre los usuarios que comenten uno o varios posts de las diferentes redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter o YouTube. Vamos, el sorteo en redes sociales más completo en el mercado. Aquí arriba tienes más info. Marketing en buscadores. Técnicamente, el marketing de buscadores incluye esfuerzos para aumentar tu visibilidad y también los clics a través tanto de publicidad orgánica como también de pago. Y en este vídeo hablaré solo del de pago, ya que es un canal más del performance marketing. Y es que gracias al programa Google AdWords, que actualmente se llama Google Ads, este ha sido el canal de performance marketing más popular durante años. Piensa curioso que en 2017 los ingresos publicitarios de Google ascendieron a más de 95.000 millones de dólares en este concepto. Y esto no es casualidad, ya que su fortaleza radica en que nos permite poner nuestros anuncios frente a los clientes que están listos para comprar. Y aquí las palabras clave son la base, y elegirlas sabiamente es una ciencia. Aquí arriba también os hablo un poquito de ellas, un vídeo muy interesante sobre cómo captar estos leads. Y es que estoy segurísimo que te beneficiaría si realizases una investigación exhaustiva de palabras clave y usarla como algo importante en tu estrategia, ya que al final es encontrar aquellas palabras que tu cliente tipo escribe en el buscador para encontrar productos como el tuyo. No hay más. Y por razones obvias, las palabras clave con una alta intención comercial, las que incluyen términos como compra, descuento, oferta, cupón o envío gratuito, son las más competitivas y por lo tanto las más caras. Así que en este sentido es importante comprender que todo esto se basa en un sistema de subastas en tiempo real. Es decir, se realiza un proceso de subasta cada vez que alguien ingresa una consulta de búsqueda. Para participar en esta subasta, los anunciantes identifican las palabras clave por las que ofertarán y determinan cuánto están dispuestos a pagar por un clic. El proceso es un poco más complejo, pero comprenderlo es crítico para lograr un ROI alto. Y ya sabes, si quieres que profundice un poquito más sobre ello, pónmelo en los comentarios. Marketing de afiliados. El marketing de afiliación también es una forma establecida de performance marketing. En este modelo, un editor se convierte en afiliado al establecer una relación con un anunciante para así poder generar tráfico, ventas o cualquier otra acción a cambio de un porcentaje en la venta o un fee concreto. Vamos, los comerciales de toda la vida, pero en digital. Y de esta manera los afiliados envían tráfico a los anunciantes
y reciben una comisión a cambio de una acción acordada, una venta en la mayoría de los casos. Los editores afiliados esencialmente actúan como una extensión de tu marca, usando su página web para vender tus productos y servicios a los usuarios. Y por ello, cualquiera que tenga una página web o incluso un canal de YouTube puede ser un afiliado. Y cualquier marca que opere online también puede ser un anunciante, aunque en la mayoría de los casos el anunciante tiene un e-commerce o vende una solución a través de Internet. Además, según un informe de Business Insider sobre el estado actual del marketing de afiliación, se afirma que este está creciendo y que ya representa aproximadamente el 15% de los ingresos de la industria en medios digitales. También que el marketing de afiliación impulsa tantos pedidos en tiendas online como el correo electrónico, o sea que tela marinera. Y bueno, estos son los 5 grandes canales del performance marketing y como te he dicho antes, si tienes alguna duda al respecto, sígueme en LinkedIn. Y ahí te responderé a todas tus dudas. Y nada curioso, espero que todo esto te haya ayudado. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué te ha parecido este vídeo? Me puedes dejar tu opinión en los comentarios. Me encanta leerte. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, mira este vídeo de aquí, que es tremendo. Si no eres suscriptor, dale a este botón ya. Y estos 2 botones es para que me sigas en mis otros 2 canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.